El Señor les bendiga. Me estoy riendo, pero es la manera en que a veces uno va empezando las grabaciones y ya ustedes saben, estamos haciendo algo especial y distinto esta vez, pero fue un compromiso que yo hice hace mucho tiempo. Cuando nuestro año comenzó, sorpresivamente, el día 2 de enero cambió nuestras vidas. Eh, una serie de personas quedamos afectadas directamente por el evento de ese día. La partida de Elga Santiago López, mi esposa de casi ya a punto de, íbamos a cumplir 33 años de casado. Y digo que es algo que afectó a muchas personas porque entre ellas pues están mis amadas hijas, a quienes yo les quiero presentar por primera vez en este canal de Grace 21, casi cumpliendo 2 años de aniversario de llevar a cabo este proyecto de estudios de la palabra del Señor, pero hoy con, con una aspiración y un anhelo bien especial de que lo que vayamos a compartir, y ellas vayan a compartir, le sirva a alguien, te sirva a ti o a alguien que tú conozcas en medio de este año tan triste, porque realmente ha sido un año para nosotros, el 2025, porque esto queda grabado para la posteridad, ha sido muy duro. Y yo estoy bien contento de tener a mis hijas, Ángela, Michelle y Erika, conmigo en este día para hablar de asuntos bien importantes que tienen que ver con lo que ya te planteé. Ya yo había hablado de este asunto hace un tiempo atrás y pensaba en el futuro seguir hablando, pero ahora quiero también tener la perspectiva, que tú tengas la perspectiva de ellas como hijas que perdieron a su mamá. Ya yo le, ¿verdad? He hablado bastante de la pérdida de mi esposa. ¿Qué significa esto para nosotros, lo que se experimenta, las emociones, los pensamientos que surgen en medio de todo esto? Estamos aquí en un parque en Florida. Hemos estado, siempre me gustan estos ambientes así naturales, así que vas a escuchar los sonidos que son particulares y obvios de este lugar, pero queremos compartir contigo este programa especial, nuestra jornada de luto, nuestra jornada luego de la partida de Elga Santiago. Bienvenidas, chicas, a Grace 21. Ustedes han sido, Ángela fue la que me motivó a hacer esto. Élica motivó también y Elga también. Aquí estamos y no pensé que íbamos a tener que considerar un episodio tan especial como este. Bienvenidas. Cualquiera de los dos puede. Primero saluden a mi querida audiencia, mi comunidad bíblica digital, como yo le llamo. Saludos a todos. Gracias. Un placer estar aquí, no tras bastidores, sino de frente, porque siempre te hemos visto grabando y preparando y para que sepan, es mucho trabajo la producción, la postproducción, el publicar, pero diligentemente y fielmente ahí está papi, haciendo lo que ha sentido que el Señor le ha permitido hacer en este tiempo y es un placer que estemos en este espacio, este ratito. Eh, ¿Por dónde uno empieza algo como esto? Bueno, por el principio, Estábamos los tres, sí, lo sé. ese Lo que 2 de pasa enero. es que por muchas fases, ¿verdad? Porque ya yo le conté cómo fue que se fue afectando la salud de Elga, como esa madrugada del día 2 hubo que llamar a la ambulancia, ¿verdad? El 911, ellos llegaron y la trasladan a un hospital y lo que sucedió, ¿verdad? 3 horas más tarde. Um, pero yo, desde el punto de vista de ustedes, cuando llegamos al hospital y estamos interactuando con Elga, eh, no sé si desde ahí, desde algún punto de ahí, para que le digan más o menos cómo ustedes lo veían desde el lado de ustedes. Pues son dos puntos de vista diferentes, a pesar de que estuvimos en el mismo lugar. Eh, Erika estaba directamente contigo cuando entonces van detrás de la ambulancia para el hospital. Yo entonces recibo la llamada de papi que llegue al hospital. Y entonces nos encontramos allí. Curiosamente, cuando yo recibo la llamada, estoy dándole de comer a mi bebé que tenía 9 meses para ese entonces, mi segundo bebé. Eh, y cuando termino, digo, pues está bien, yo termino y llego, porque el hospital es relativamente cerca. Curiosamente le digo a mi esposo, porque me dio un sentimiento fuerte, y le dije, yo no quiero empezar el año sin mi mamá. Ujú. Y poco iba a saber yo que sí, que íbamos a empezar un año y una vida nueva sin ella. Pero así empezó mi historia.
recibí la llamada, le dije eso a mi esposo, porque por alguna razón eso fue lo que me salió al momento de la emoción de recibir una llamada como esa, de que llegara al hospital. Y entonces llegamos al hospital. La mía comenzó cuando escucho sonidos saliendo de lo que sería la sala de mi casa. Cuando abro la puerta, me encuentro con los paramédicos ya llevándose a mami para la ambulancia. Y mi primer instinto fui, me cambié y fui directo a la ambulancia. Y yo lo único que le pedí era que necesitaba orar por mi mamá. Sentía esa gran necesidad de orar por mi mamá, pero que yo la viera a ella, que ella me viera a mí, y sentía eso bien fuertemente, y eso fue lo que hice. Me puse a orar, me puse a clamar al Señor. No, en ningún momento de mi mente pasó el que esa mañana pues sería los últimos momentos con mami ahí, con vida. ¿No? Nunca me pasó por la mente. Sabía que la situación estaba delicada, pero ¿verdad? Somos una familia de fe, mucha oración, muchas cosas que habíamos vivido, pero no me pasó por la mente eso en particular. Sí. Creo que los tres teníamos eso en común, que no pensábamos que ese iba a ser el último día de mami. Porque ya por tantas décadas, por lo menos mi hermana y yo como hijas, más de 30 años, casi 30 años, ya estábamos acostumbrados a que cada vez que mami tenía una vicisitud de salud, el Señor la levantaba y ella usaba eso como testimonio. Nosotras mismas éramos testimonios. Se supone que ella no tuviera hijos y nos tuvo a las dos. Mi embarazo fue complicado, pero el de mi hermana fue aún más cuando estaba embarazada de ella. O sea que historia tras historia teníamos para contar de lo que Dios era capaz de hacer. Así que nuestra mente nunca iba a pensar en esa ruta. Siempre pensábamos, clama a mí, yo te responderé, lo dice la palabra. Esto es otra situación más. Así fuimos a enfrentar ese día. Y hubo situaciones de salud aún más fuertes que papi experimentó con ella y nosotros como familia. Pero esa mañana entramos al hospital 4 y salimos 3. Eso fue lo más difícil que yo podría compartirle a la audiencia. El aceptar en el momento instante que ocurre todo, que todo cambió en ese segundo, que ya entonces tienes que hablar de tu mamá en términos pasados, que no es ella está hospitalizada y me voy a ir a comer algo y regreso, o sea, ya, ahora hay que preparar el funeral, ahora hay que hacer el traslado, ahora hay que hacer otros pasos que nunca habíamos experimentado como familia los tres. Y eso fue un choque bien, y como casi irreal, el tener ese plano de frente de que ahora es un antes y después, no es un se va a mejorar o nos vemos ahorita, es un ya. Aceptar esa realidad es lo que a nosotros nos ha dolido mucho, porque tú tienes que hacer un ajuste uno está con una persona por tanto tiempo y estábamos compartiendo tantas cosas, y había rutina en el hogar, rutina cuando salíamos, rutina, no lo digo en sentido negativo, sino positivo, rutina de ir a la iglesia, lugares donde uno iba a comer, que se hacen parte de nosotros, pues entonces que hay un insecto ahí que está acompañándonos. Usted sabe que pasan cosas bien curiosas cuando para nosotros tratar de echar a andar esta grabación pasamos trabajo, pero aquí estamos. En nuestro proceso de duelo recibimos ayuda, gracias al Señor, de diferentes fuentes. Pueden ser fuentes familiares, fuentes de amistades, de congregación, puede ser hasta de extraños. Yo tuve la bendición de recibir algunos libros sobre el tema del luto, del duelo. Entre ellos, uno que me costó un poco de trabajo entenderlo porque es un comentario sobre la partida de su esposa que hace el autor muy reconocido, C.S. Lewis, el autor
de Mero Cristianismo, también de las Crónicas de Narnia, entre otros trabajos y obras literarias. Él es una persona de un inglés muy, muy complicado para mí. Pero entonces pude conseguir comentarios del libro que yo tengo, que me regaló mi amada hija Angela Michelle, y quería compartir contigo en medio de este episodio especial que estamos hablando de nuestra jornada de duelo, de nuestra jornada de luto, en este punto que nos encontramos a 6 meses después de la partida de mi esposa Elga. Es una especie de resumen breve, pero quiero que, ¿verdad?, en algo que es más profundo, pero te lo tengo que presentar de una manera más condensada, pero para que entiendas cómo el creyente experimenta, porque el duelo se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras, emocionales, físicas, hay complejidad en ellas, hay aturdimiento, confusión de pensamientos, porque es un evento que básicamente es un evento traumático. Pero en parte, este resumen del libro A Grief Observed, o Una pena en observación, es una traducción a un español, tal vez no es mejor, pero nos sirve de punto de referencia. Dice, el título de este libro es A Grief Observed, que se publicó en el año 1961. Él lo escribió con el seudónimo de N.W. Clerk. Y el tema, como ya te adelanté, habla del duelo, del amor, la fe, el dolor humano. Y son diferentes capítulos. En el contexto personal del autor, C.S. Lewis se casó con Joy Davidman, una escritora y conversadora brillante, con quien tuvo una relación breve pero intensamente significativa. Se conocieron a través de la correspondencia y terminaron casándose civilmente en el año 1956. Poco después, a Joy se le diagnosticó cáncer. Aunque hubo una aparente recuperación milagrosa por un tiempo, el cáncer regresó y Joy murió en el año 1960. Fue interesante cómo ese breve tiempo que estuvieron juntos fue algo muy especial para ellos como pareja. Pero él va a expresar cómo él se siente después de todo esto. Este libro es el testimonio íntimo de cómo Lewis enfrentó su pérdida emocional, intelectual y espiritualmente. Fue escrito en forma de diario, con un estilo crudo, sincero y sin pretensiones. Y de eso yo doy fe. En el capítulo, por llamarlo capítulo, ¿verdad? 1, el título se llama El impacto del dolor y la desorientación. Lewis comienza el libro en medio del dolor agudo, describiendo el duelo como una presencia física, confusión, insomnio, falta de concentración y sentido de irrealidad. En eso yo tengo que decir amén. Tiene toda la razón y mucha gente te va a expresar lo mismo, y tal vez si tú has experimentado una pérdida significativa en tu vida, te identificas con estas descripciones que este varón está haciendo en el libro. Hay una cita, y vamos a leer algunas que él presenta. Nadie me había dicho nunca que el duelo se sintiera tanto como el miedo. Percibe la ausencia de Joy como una amputación. No solo ha perdido a su esposa, sino su punto de referencia emocional y existencial. La vida cotidiana pierde sentido. Y ese es el elemento de aturdimiento que yo he tratado de explicarte en más de una situación. Sabemos que vamos a seguir adelante, pero esas etapas iniciales son muy reales. Y este hombre, estamos hablando de un gigante de la cristiandad del siglo XX, muy reconocido, pero él va a ser muy sincero en lo que él experimenta, en haber perdido a una persona con la cual estuvo tan corto tiempo, pero que tuvieron un amor tan grande entre ellos. En el capítulo 2 dice la lucha espiritual y el silencio de Dios. Aquí Lewis describe una crisis espiritual intensa, cuestiona la bondad y la presencia de Dios.
se siente traicionado por aquel en quien siempre confió. ¿Dónde está Dios? Cuando uno más lo necesita, parece que Él se va, como si te cerraran la puerta en la cara y la trancaran. He hablado con muchas personas. Yo he luchado con... Porque uno está buscando a quién culpar en medio de lo que a uno le ha pasado. Pero me resisto a tratar de culpar a Dios por algo. Pero sé de mucha gente que pelea con el Señor en medio de su pérdida. Y yo les digo a estas personas, Dios no está molesto contigo. Y Él tiene gran aguante a nuestras reacciones, a nuestro coraje y rabia que podemos tener en medio de pérdidas como esta. Y Él tiene tanto aguante que lo único que tiene que hacer es enseñarnos las manos, nos va a enseñar las heridas de los clavos y te va a decir, esto es lo que yo aguanto. Así que tírame con lo que tú tienes, desahógate, y después el Señor amorosamente nos va a ir restaurando. Pero es una realidad. Mucha gente pelea con Dios, se enojan con Dios, cuestionan a Dios. Este no es un rechazo de la fe, sino un testimonio de cómo la fe verdadera debe soportar el peso del dolor real. Lewis no abandona a Dios, pero se enfrenta a Él con preguntas legítimas. Capítulo 3, el temor al olvido y a la idealización. Lewis comienza a darse cuenta de que está olvidando los detalles del rostro y la voz de Joy. Y eso le causa un nuevo tipo de dolor, el miedo a que el tiempo le robe incluso los recuerdos. También se reprocha a sí mismo el riesgo de convertirla en un ídolo, idealizándola y perdiendo de vista quién era realmente, una mujer real con virtudes y defectos. Y es cierto, se corre un riesgo de idolatrar a la persona o dejar que quien se fue consuma toda nuestra existencia y definición de vida, y eso es algo que tenemos que evitar. Ya no está con nosotros la persona. Nos duele, nos entristece, pero todo debe caer eventualmente en su realidad, en su balance, que no nos robe la fe, la esperanza que tenemos en el Señor de las promesas que nos ha hecho. El capítulo 4 se titula Recuperación progresiva y redescubrimiento de la fe. A medida que el dolor más agudo disminuye, Lewis comienza a ver con más claridad. Su visión de Dios se transforma. Ya no lo ve como un tirano, sino como un padre que actúa con fines que aún no comprendemos completamente. Reconoce que parte de su sufrimiento venía de sus propias expectativas y de su necesidad de controlar el misterio de la vida y de la muerte. Y es cierto, cuando perdemos ese control, nos tiramos por un camino de dolor y de coraje y de enojo y hasta de confusión. Dice una cita, no hay nada que puedas hacer con el sufrimiento excepto sufrirlo. Tienes razón. Capítulo 5, aceptación y paz. Hacia el final del libro, Lewis expresa una especie de paz, no porque haya superado la muerte de Joy, sino porque ha aprendido a vivir con su ausencia de forma amorosa y significativa. La fe no le devuelve a su esposa, pero le permite vivir con la certeza de que el amor compartido no fue en vano y que la separación es temporal. La muerte de ella fue el corte, el recuerdo es la costura. Interesante, ¿verdad que sí? El próximo punto, porque el libro es relativamente corto, disculpa. Los temas centrales de este libro, que te voy a repetir el título en breve. El duelo no es solo tristeza, es crisis, enojo, miedo y confusión. Dios no siempre responde de forma inmediata o evidente, pero sigue presente. Y damos fe de ello porque nos consuela el Padre, el Dios de toda consolación. Amar a alguien profundamente significa que su pérdida tendrá un gran impacto, ¿cierto? Mientras más se ama, más duele.
Depende de la relación, cuán profunda sea, el impacto, ese arrancar, ese sentir, como dice Luis, de una amputación, de que uno, cuando las personas que han experimentado lamentablemente la amputación de un brazo, una pierna o algo, te dicen que todavía creen que está ahí, ya no está, pero sienten como si estuviera. Bien. La fe cristiana no elimina el sufrimiento, esto es bien importante que tú y yo lo consideremos, pero da sentido y esperanza para atravesarlo, porque eso es lo que estamos haciendo, atravesando como quien atraviesa un bosque como el que yo tengo tras de mí. El tiempo no borra el amor, sino que lo transforma. Otro punto que quisiera añadir con relación a este escrito. Una pena en observación, o a Grief Observed, que es el título del libro, es un testimonio poderoso porque no ofrece respuestas simples ni frases vacías, sino un proceso espiritual auténtico. Luis enseña que la experiencia, que Dios puede soportar nuestras preguntas y que el amor es más fuerte que la muerte y que la esperanza cristiana permanece incluso entre lágrimas. Pues el hacer los ajustes mentales, estos cambios de aceptar la nueva realidad, ha sido de lo más difícil. Pero hubo algo que sucedió que yo le compartí a ustedes que quiero que ya también puedan hablar un poco sobre ese punto. Fue cuando ante el cuerpo sin vida de Elga, ellas empezaron a alabar al Señor. Cosa que hasta las mismas enfermeras del hospital llegaron a comentar algo. Porque fue bien espontáneo, de verdad que yo no lo esperaba, pero eso cambió el ambiente bastante cuando estábamos ante una situación tan dura, tan, verdad, que transformó nuestra existencia. Todavía estamos, que, de verdad que no sabemos, yo no sé lo que yo voy a hacer todavía, de tan fuerte que ha sido todo esto. ¿Cómo surge esto? ¿Verdad? Yo sé que, no sé quién fue de las dos que empezó a cantar, yo sé que empezaron a cantar, a alabar, no sé cuál era la alabanza, yo de verdad que sé que sucedió, pero no me acuerdo específico así. Es que siempre mami nos había comentado que el día que ella partiera, ella quería que se le entonara una alabanza al Señor que se llama Cara a Cara de Marcos Vidal. Y siempre teníamos eso presente él y yo porque como ha compartido papi en otras ocasiones y le compartimos ahora a ustedes, la muerte siempre estaba cerca a la puerta porque mami tenía tantas complicaciones de salud. So, el tema no era uno incómodo para nuestra casa. O sea, los temas de hospital, los temas de operaciones, de médicos. La probabilidad. Era, por decirlo de una manera bien respetuosa, normal. Y sí, cuando hablábamos del tema, de si algo le pasaba a ella siempre mencionaba ese detalle, nos recalcaba. Yo quisiera que entonen una alabanza al Señor, que sea cara a cara de Marcos Vidal. Y pues definitivamente fue el mismo Señor, por medio de su espíritu, que nos lo recordó, porque nosotros estábamos quebrantadísimos en ese instante. O sea, tu cerebro como por protegerte biológicamente, como que se frisa. Y lo primero que nos salió a las dos, como si fuera tipo de memoria, un tipo de reflejo natural por hacerlo constantemente en nuestra vida, fue adorar. Y nos acordamos de eso en ese instante y empezamos a adorar cantando esa canción. Y surgieron más, porque hicimos casi como tipo medley sin darnos cuenta. Fueron varias alabanzas, que fue así como instantáneo. Eso fue lo que sentimos hacer en ese momento, que uno hace, ¿verdad? Y quiero aclarar que ninguno de nosotros somos profesionales en esta área, simplemente estamos hablando de nuestra vivencia, nuestra experiencia individual y como familia, ¿verdad? Quizás no sea así para otras y lo entendemos. Nosotras somos mamás de pequeños y quiero decirles que en medio de todo esto, que estuvimos en el hospital y que pasa todo, nosotros estábamos por momentos saliendo a atender a nuestros pequeños y volvíamos a entrar y hicimos lo que tuvimos que hacer en ese momento, pero
en ese instante que entramos ya, ¿verdad? Para ver el cuerpo de mami y estar ahí a su lado, eso fue lo que nos salió. Oramos Y adoramos. adoramos Y nos entonces, quebrantamos. y nos quebrantamos. Y después entonces vino la pregunta, ¿qué uno hace ahora? Porque como que nos surgió lo que, como creyentes, como una familia de creyentes salvos por gracia, nos saldría natural que es ir al Señor en el quebranto. Eso fue lo primero que hicimos. Pero después era como, ok, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿A quién llamamos? ¿A quién acudimos? ¿Qué se supone que uno haga? Y fuera del país, ¿verdad? Porque papi y mami vivían en Puerto Rico y todo ocurre acá en Estados Unidos, que le entra otro factor que nosotros tampoco estábamos muy familiarizados con, de los pasos para poder trasladar un cuerpo. Esos pasos fríos, porque tienes que de momento poner eso a un lado para, ok, ahora tengo que atender estas otras situaciones. Para tomar decisiones. Tomar decisiones que son la logística de las cosas que uno tiene que atender, como bien dijo mi hermana, a quién vamos a llamar, qué pasos hay que hacer. Entonces, rápidamente, ¿verdad? Hablamos con Nuestros esposos, los que nos, con nuestros primero. esposos, y también hablamos con los que nos atendieron allí para ver, ok, qué vamos a hacer aquí, porque ellos son de Puerto Rico, ellos viven en Puerto Rico Y como bien dijo mi hermana, a todas estas nosotras teníamos que, la vida continúa frente a nuestra cara y cuando tú estás en luto, eso duele. Porque tú quieres sentir y procesar y abrazar en ese momento el dolor, porque se siente correcto, pero la vida de nosotros estaba delante de nosotras en el sentido de nuestros niños, o sea, teníamos que atenderles, darles de comer. A mí me tocó, y a mi esposo, el explicárselo a nuestro hijo mayor, que es el mayor de los nietos de este lado de la familia, que es otro proceso más, como tú le explicas a un niño tan pequeño, el concepto de muerte, de que ya no va a haber más a esta persona, pero a la misma vez siendo creyentes, con la esperanza de que está con el Señor. Todo eso en 2 o 3 horas. Sí, a gran velocidad. Quiero compartir ahora sobre otro libro de los que me regalaron, que indirectamente te los estoy recomendando. Son varios los que he recibido y notas de aquí y de allá que uno va recogiendo, pero estos me han llamado mucho la atención. Norman o H. Norman Wright, un reconocido terapeuta cristiano. Nota, te estoy compartiendo sobre libros de creyentes, de hombres de fe cristiana, muy reconocidos que perdieron a sus respectivas esposas. Es interesante que la esposa de C.S. Lewis se llama Joy, y si no me equivoco, la de Norman Wright es Joyce. Y ambas mueren básicamente por las mismas condiciones de salud. Él es un reconocido terapeuta cristiano especializado en consejería sobre duelo y trauma, imagínense, y no está exento. Ahora va a tener que poner en práctica las cosas que él ha aprendido. Ha escrito extensamente sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido. En sus libros como, por ejemplo, Cómo afrontar la pérdida de un ser querido o Goodbye is not forever, ofrece una serie de recomendaciones prácticas y emocionales para quienes están atravesando el duelo. Algunas de sus principales sugerencias incluyen, y estoy compartiendo esto, incluyéndolo en este episodio especial, para que te sirva. Hemos querido que este episodio sirva para alguien, que ayude a alguien, que te ayude a ti o a alguien que tú conoces. El primer punto, que es basado en los capítulos, que son muy breves, de este trabajo sobre, entre ellos, el cómo afrontar la pérdida de un ser querido, tiene mucho material muy práctico, fácil de una lectura ligera. Primer punto, permítete sentir el dolor. Wright enfatiza que el duelo es un proceso normal y necesario.
Reprimir o evitar el dolor puede retrasar la sanación. Es importante permitirse sentir tristeza, ira, confusión y todas las emociones que vienen con la pérdida. Yo quisiera añadir a esto otro punto. A veces uno siente que va a perder la cabeza. Sí, literalmente. Uno raya en un punto de, podríamos llamar de ansiedad, de desespero, de confusión, que raya en algo peligroso. Y yo recomiendo que si una persona llega a un punto muy crítico, busque ayuda profesional, sobre todo si tiene una base cristiana, mucho mejor. Una consejería bíblica es excelente, pero las personas deben buscar ayuda para no llegar a un punto que sus vidas se anulen o vayan a una hospitalización o algo por el estilo. Segundo punto, no te pongas límites de tiempo. Cada persona vive el duelo a su propio ritmo. Wright advierte contra la idea de que ya deberías haberlo superado. Cuando la gente te dice, pues ya pasó, en el caso de nosotros que alguien no nos ha sucedido, gracias a Dios. Pero 6 meses después, es seguro que puede haber alguien que diga, pero ya son 6 meses, ya pasa la página, muchacho, ya, deja eso. Sigue para adelante, como hablamos en Puerto Rico. Pero eso no es así, eso no funciona de esa manera. Y como mis hijas y yo hemos hablado, y yo le he hablado a otras personas, en esto no se puede hacer trampa, no se puede acortar caminos. Esto hay que enfrentarlo y atravesarlo como es, porque en el proceso hay escuela, hay enseñanza, hay crecimiento, hay madurez, que si duele, seguro que sí, te lo he dicho desde el principio. Yo no he pretendido nunca, cuando estoy hablando de este asunto, ponerlo muy simplista, muy ligero, esto no es tan malo nada, no, es difícil y es complicado. Que algunas personas se levantan más rápido que otras, seguro que sí. Dice el punto 3, habla de tu pérdida. Expresar lo que sientes, ya sea hablando con alguien de confianza, un consejero o escribiendo en un diario, puede ser terapéutico. Wright subraya la importancia de nombrar el dolor para poder procesarlo. Hay que hablarlo. No se puede evadir un tema que es tan obvio. El elefante en la sala, hay que discutirlo. Y resulta bueno. Aquí yo quisiera aprovechar para dirigirme a aquellos quienes van a estar lidiando con personas que han tenido pérdidas. En el caso nuestro, por ejemplo. Nosotros lo que realmente necesitamos en muchos casos es simplemente que nos oigan, que nos dejen hablar. No estamos con la expectativa de dame un consejo, ¿qué tú crees? O algo así, a menos que yo te lo pida. Pero la mayoría de las veces lo único que queremos es que alguien nos escuche. No nos interrumpa, déjanos que nos desahoguemos y eso nos ayuda en el proceso. Te lo digo para que lo puedas poner en práctica con otras personas. Dice, ya deberías haberlo superado y recomienda no forzar la recuperación ni compararse con otros. Mi duelo no es idéntico al tuyo. Puede ser similar en muchos puntos, pero no, es que depende cómo fue la pérdida, quién fue la pérdida. Una persona que pierde a un hijo, un joven, en un accidente automovilístico, que se despidió de él por la mañana y por la tarde le dan una noticia como esta, es fuerte. También es fuerte una persona que tiene muchísimos años encima y lleva muchos años enfermo. Ya hay una expectativa y como quiera es triste, pero el impacto tal vez no es idéntico, porque uno fue sorpresivo. Había una expectativa, un porvenir, un futuro, y otro pues ya se anticipaba. Como quiera es dolor. No podemos decir uno es peor que el otro, no. Cada uno, pregúntale al que perdió el ser querido si fue terrible o no. Por aquí están pasando unas hormigas que son gigantescas, pero espero que no me piquen. Este es bien importante, ¿verdad? Hablamos ya de lo que es la pérdida, expresar lo que se siente, también el buscar el apoyo, y no está solo, ¿verdad? El autor alienta a rodearse de personas comprensivas, familiares, amigos, grupos de apoyo, profesionales. No está solo y compartir el dolor puede aliviar la carga. Estoy totalmente de acuerdo
con relación a lo que te dije de poner límites de tiempo, que la gente cree que ya uno debe pasar la página, expresar lo que sientes, ya sea hablando con alguien de confianza, un consejero, escribiendo en un diario, o eso le llaman journaling, puede ser terapéutico. Wright subraya la importancia de nombrar el dolor para poder procesarlo. Quinto, ¿verdad? Otro punto más. Confía en tu fe, si es aplicable, ¿verdad? Él hace esta salvedad. Como consejero cristiano, Wright anima a los creyentes a apoyarse en su relación con Dios. Habla de la esperanza en la vida eterna y la compañía divina durante el dolor, sin minimizar la tristeza humana. Completamente de acuerdo. 6. Cuida tu salud física y emocional. El duelo afecta tanto al cuerpo como al alma. Dormir bien, alimentarse adecuadamente y hacer ejercicio son prácticas que Wright considera esenciales para sobrellevar la pérdida. Próximo punto, acepta que el duelo cambia con el tiempo. El dolor no desaparece por completo, pero cambia. Wright describe el duelo como una serie de olas. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Decía yo, hablamos que vienen así, son unas olas que llegan de repente, uno no las está buscando, es que surgen. En el libro de C.S. Lewis lo llama como un bombardero que está dando vueltas alrededor y cuando menos te lo imaginas empieza a tirar esas bombas emocionales sobre nuestras vidas. Pero la mayoría de la gente te va a decir que tiene unos periodos de calma y luego unos periodos intensos, bien difíciles emocionalmente hablando. El duelo afecta tanto el cuerpo como el alma. Dormir bien, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio, son prácticas que Wright considera esenciales para sobrellevar la pérdida. Un caballero haciendo un trabajo completamente necesario, así que tengo que soportar el ruido un poquito. Acepta el duelo, que el duelo cambia con el tiempo, como te acabo de mencionar. Las olas, a veces más intensas, a veces más suaves, pero eventualmente son manejables. Y honra la memoria del ser querido. Crear rituales, escribir cartas, plantar un árbol o ayudar a otros en nombre del ser querido son formas que él sugiere para mantener vivo su legado sin quedar atrapado en el pasado. Y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado de no idolatrar a la persona. Pero sí he escuchado de gente que siembra un árbol en nombre de la persona, digamos, corre un maratón o camina un 5K en nombre del ser querido. Hay quienes comienzan unos movimientos, ¿verdad?, sin fines de lucro, para ayudar a otros, ¿verdad? Casos como el cáncer, el caso de mi esposa, que padeció de lupus por muchos años, pues comenzaron un grupo de apoyo de lupus que lo tuvimos una vez. Ella y yo tuvimos ese grupo que se había formado años atrás, pero no pudimos, ¿verdad? No progresó como hubiésemos querido. Queríamos hacerlo, pero quién sabe, cosas así se pueden llevar a cabo. Y esto es solo parte de los muchos consejos que te podemos dar en medio de este episodio especial sobre nuestra jornada de luto, nuestra jornada de duelo aquí en Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Porque, ¿verdad? El asunto del tiempo que va avanzando, me gustaría que, porque ya yo había compartido con la audiencia lo que pasó durante el proceso del velorio y del sepelio, que nunca vamos a olvidar, porque de verdad que fue una cosa, sobre todo el servicio que se llevó a cabo la noche del velatorio, fue algo de verdad que para la gloria del Señor. Ustedes, como ahora no tienen a su mamá, ¿cómo ustedes están procesando el día a día, sabiendo que queremos ayudar a alguien que está en la audiencia con este esfuerzo que estamos presentando hoy, este episodio muy especial? ¿Qué ustedes dirían? ¿Qué ustedes contarían? ¿Ha sido lo más difícil? Porque cada semana y hay unos días, ¿verdad? Y hablamos de la nube esa que se planta, ese día oscuro, en el sentido de la pesadez emocional que a veces sucede, que nosotros lo describimos a veces como oleadas,
C.S. Lewis dice que es como un bombardero que está dando vueltas arriba en el aire y de momento empieza a dejar caer un montón de bombas. En el caso de ustedes, ¿qué ustedes contarían de ese lado, de esa experiencia del luto? Pues para mí, yo diría que perder a una madre o quien haya perdido a una figura tan importante como una madre, un padre o un familiar así tan importante, influyente. Es complicado porque tú sientes, en mi caso personal, siento que es como perder una pieza de mi historia de origen. Saben que los superhéroes tienen su historia de origen, pues lo veo como de esa manera. Ya un eslabón que Dios usó para yo existir no está del mundo físico, porque yo sé que donde está en la presencia del Señor, porque era una mujer salva por la gracia de Dios, al creer en lo que hizo Cristo por ella. Pero al no estar físicamente, y como estaba mencionando papi ahorita, esas rutinas, esas llamadas, yo le compartía mucho a mi papá y a mi hermana que a veces me dan ganas de llamarla y sé que no la puedo llamar. Como a veces anhelo ese mensaje o esa conversación que ya no están. Y es como un reaprender a hacer cosas que jamás pensaste que tenías que reaprender a hacer por esa persona no estar. Y ahí te das cuenta de lo importante y lo impactante de su vida en tu vida al ya no estar. Y es bien complicado, porque hay días que uno se siente en calma y se siente con la esperanza del Señor y puedes continuar a hacer tareas en el día, pero hay otros días que no, que tienes que abrazar lo que sientes y dejar que el Señor te sostenga. Pero es un paso a la vez. Y uno se siente así como con una pieza que falta del rompecabezas de tu vida, pero sabes que estuvo ahí. Así yo lo explicaría. Para mí ha sido, ¿verdad? Como bien papi y mi hermana mencionaron, cada día se siente diferente. A veces, ¿verdad? Como hablando de la ola, la ola a veces siento que me arropa muy fuerte y subir para obtener el aire parece, ¿verdad? Un poquito más retante unos días más que otros, pero hay días que sí, que se siente la esperanza de las promesas del Señor hacia nosotros, de que un día estaremos reunidos todos delante de la presencia del Señor, alabando su santo nombre por toda una eternidad. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero no niego el sentirlo, el que a veces se siente muy fuerte, a veces es constante. La ausencia es constante. Pero yo creo que si uno, ¿verdad? Se deja sentir lo que uno tiene que sentir al momento, pues entonces uno puede continuar y uno puede procesar y uno puede aprender a sanar. Eh, Yo añadiría a lo que estás diciendo, que cualquier persona que esté pasando por un tipo de luto, que no corras, no quieras avanzar, exacto. tenemos que pasar por el proceso, no podemos pasar por encima o echarnos para atrás o Yo digo que no se puede hacer trampa. no. Tienes No, que pasar, en inglés dice you gotta go through what you go through, tienes que pasarlo. Sí, No, es atravesarlo. no, exacto, tienes Ujú. que atravesarlo, no puedes darle la vuelta o buscar un remedio de sentirte bien instantáneamente, que es lo que la sociedad ahora quiere tratar de engañarnos a que siéntete bien rápido o tienes Pasa la ya página. rápido, tienes que continuar, sí, tiene que ser fuerte. pero hay procesos que hay que vivir y la misma palabra nos permite ver que este lado de la humanidad, porque no somos Dios, no somos perfectos, el Señor entiende nuestra humanidad, lo que lo vemos en la palabra plasmado muchas veces con personas como David, que se lamentaba, pero no se quedaba en el lamento, permitía que Dios lo transformara a mirar, a elevar su mirada hacia Él en medio de lo que estuviera pasando. Lo vemos en los salmos que pudo escribir. O también vemos otros personajes bíblicos que atravesaron dificultades, como quiera las tuvieron que atravesar. Ujú. Pero la constante y la clave es, que es algo que los tres hacemos, invitamos a quien esté pasando por un proceso similar a él, es recordar que Dios está. Porque hay veces que el luto se siente solitario, porque como es tan personal,
es individual. Pero Sí, no estamos solos. nos hemos dado cuenta, y esto también tal vez lo he mencionado anteriormente, y me perdonan, ¿verdad? Que no, uno no quiere ser redundante, es mantener siempre el contexto de lo que estamos hablando. De que hay personas que en el mejor, en la- sus mejores sentimientos, sus mejores intenciones hacia personas que hemos tenido la experiencia que tenemos nosotros, no saben qué hacer. No saben cómo acercarse, tal vez porque no saben qué decir, y nosotros lo entendemos, no lo tomamos a personal. Hemos tenido las personas que nos han dado palabras extraordinarias, otras que simplemente por estar ahí, ese ha sido su aliciente, su manera de expresar apoyo hacia nosotros, y todo lo apreciamos, pero también nos hemos dado cuenta y reconocemos a quien no sabe cómo, no se acerca a uno, porque tal vez es una cosa tan extraña y tan curiosa que no saben por dónde empezar, qué palabra decir, ¿verdad? En inglés llaman awkwardness, ¿verdad? Es una cosa awkward, rara, Incómoda. sí, incómoda tal vez, y lo entendemos. Así que cuando a ti te suceda, si no has experimentado algún tipo de pérdida en tu vida, porque tú puedes perder matrimonio, salud, trabajo, pero en el caso que estamos hablando es la pérdida de un ser querido tan cercano. En mi caso era mi esposa, es la mamá de mis chicas. Pues queremos dar ese panorama desde nuestro lado. Somos creyentes los tres, y por si acaso alguien tiene una visión tal vez no tan clara de lo que es un cristiano, sí nos duele, nos entristece, nos pegó, y no tiene nada que ver con si somos o no hijos de Dios, porque lo somos por haber creído en Cristo. No, No estamos exentos no tiene que ver con tu fe tampoco, porque las tampoco. personas como que a veces piensan que quien tiene fe es inquebrantable. No, O, la fe en o sí, porque es un fruto del a los Espíritu, es cristianos no le inquebrantable. pasan esas cosas. Pero Y somos también- humanos. Y también, ¿verdad? Hay personas que piensan que, ay, no, pero si ya ellos saben dónde ella está. Sí, pero hay un proceso que pasar ante la realidad de eso mismo. Sí, a mí me pasó algo bien interesante con unas personas que conozco. Me encontré en un supermercado y me preguntaron, tengo que tener un poquito de cuidado cuando conteste, ¿verdad? Porque la gente yo no quiero lastimar a nadie, ¿verdad? Pero me preguntaron cómo yo estaba. Yo le dije, pues mal. Y me dijeron, no digas eso, tú estás bien, ¿no? Yo te tengo que decir la verdad, yo no voy a negarte. En ese momento que me preguntaron, yo me siento mal, porque yo estoy pasando no es cualquier cosa. Y yo dije, déjame tomarlo con calma para no proyectar el mensaje equivocado. Estoy fortalecido, estamos fortalecidos. Amén. Si tenemos todavía la capacidad suficiente de coordinar pensamiento y de reunirnos frente a estos equipos para poder compartir esto contigo, es que creo que estamos bastante bien. Sí, por la gracia de Dios. Pero es duro, es antipático, es fuerte, no sabemos cuándo va a pasar, no tenemos idea de cuándo esto se va a estabilizar, pero sí podemos dar fe que el consuelo de Dios está presente con nosotros. Apreciamos enormemente las oraciones que tienen para con todos nosotros, pero yo no puedo venir, sería demasiado de injusto y de deshonesto de venir a decirte, no, pero esto es suave, ya la cosa va calmándose. Nosotros vamos apenas casi 6 meses de esto, y nos pega como si hubiese pasado la semana pasada. De verdad que es bastante fuerte, pero espero que notes la constante. Aquí hay una constante. Nosotros nos atrevemos a hablar del Señor, hablamos de esperanza, hablamos de la palabra, hablamos de la oración, todo este tipo de cosas las mencionamos porque es lo que nos está ayudando a nosotros a seguir adelante enfrentando esto y otros eventos que hemos enfrentado en el pasado. Yo perdí a mis padres, que son los abuelos de ellas. Pues entonces hemos tenido estas vivencias que, aunque duras, las aceptamos porque la vida es como es. Pero yo quiero compartir una porción bíblica que yo tengo aquí. Las chicas tienen sus propias porciones bíblicas. Y dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo le llama como algo que tiene un corto periodo de tiempo. Y si nosotros comparamos este instante con la eternidad, esto es menos de una fracción de un microsegundo. Y él le llama esta leve tribulación momentánea, produce, o sea, va a causar en nosotros, va a venir algún tipo de consecuencia positiva o de fruto, si quieres usar ese término. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria. Mientras más nos duele, más nos aferramos a la esperanza de cuerpos transformados, glorificados, incorruptibles e inmortales que el Señor ha prometido para nosotros en el aspecto de un cuerpo nuevo. Que la próxima vez que veamos a Elga y a los que se nos han adelantado con problemas de salud física, no los vamos a volver a ver así. Pero también la certeza de que se encuentra con el Señor, porque la palabra dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y Pablo, ¿verdad? Hay una porción que está partida en dos, que Ángela me estaba mencionando en estos días de Filipenses, ¿verdad? Donde Morir es dice, Cristo. exacto, Vivir es Cristo, morir es ganancia. está 1:21. partido en dos. Ahora yo quisiera que ustedes compartieran sus textos bíblicos, ¿verdad? Pues yo quisiera compartir uno que como familia, o sea, mi esposo, mis niños y yo, nos memorizamos hace unos meses atrás, porque todos los meses escogemos un texto. Y a partir de la muerte de mami, pues claramente los textos son más ligados a procesar como familia, porque se afecta, como dijo papi, muchas partes. Papi como esposo, nosotros como madre, nuestros esposos como yernos, los nenes como nietos, las personas como amigos, sobrinos, tíos, lo que fuera, ¿verdad? Y uno de los textos que escogimos en la nueva traducción viviente es el Salmo 94:19, que dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y alegría. O sea, en el proceso de luto, si usted conoce a alguien, usted no sabe cuando se enfrenta a esa persona en qué parte del proceso está. Pues usted puede orar este texto sobre su vida, como nosotros lo hemos tratado de hacer sobre la nuestra. Cuando nuestra mente se llene de dudas, de tristeza, de extrañar, de cuestionar, el consuelo de Dios es el único que puede renovar nuestra esperanza y en algún momento tornar el dolor en alegría. Pues yo voy a compartir dos versículos siguiendo la línea de hermana Ángela. El Salmo 73:26 que dicen, podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y en Él es que está puesta nuestra confianza de que aunque hoy me siento de esta manera, mañana sé que no va a ser igual. Amén. Y tenías otro más. El Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que creemos. Uh-huh. Y por eso podemos hacer esto y lo estamos haciendo Así es. para, ¿verdad? Ya van unos 5 meses con unos días desde la partida de mami y estamos haciendo esto para ustedes. Para quien sea que esté viviendo esto del lado de que su amigo, su familiar, su ser querido perdió a alguien importante en su vida, cómo poder ayudarle. A veces simplemente sentarse a su lado y llorar con él o ella es más que suficiente. Si no tienes nada que decir porque no sabes qué decir, dígale eso mismo. No sé qué decirte, pero estoy aquí. Y también para la persona que está experimentando, ¿verdad? Una pérdida de un esposo, una esposa, una pérdida de una madre, también estamos aquí para compartirte nuestro proceso, que quizás no es el tuyo, pero hay esperanza, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Yo quisiera añadir a lo que dice mi hermana, si usted se encuentra una persona como nosotros que está en un proceso de luto, como les dije anteriormente, no sabemos en qué punto usted lo encontrará cuando se lo encuentra en el supermercado o en algún otro lugar, en un compartir, lo que fuera. Tenga presente en su mente dos cosas, presencia y paciencia. Eso es lo más que se necesita para personas como nosotros que estamos en un duelo, en este proceso de sanar. La presencia suya como amigo, como familiar, es solamente que esté a nuestro lado, un buen oído o un abrazo. A eso es lo que me refiero con presencia. Y paciencia, porque toma tiempo. Y a lo mejor en su proceso personal usted se tomó X tiempo, pero a otra persona le tome más o le tome menos. La cuestión es no comparar procesos de decir, pero aquel y aquella se ven más funcional, más rápido, lo que sea. No, paciencia, presencia y paciencia, para con amor poder sobrellevar las cargas los unos a los otros, que lo dice la palabra, Sí.
y uno sentirse arropado, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que unos con los otros, ayudándonos, escuchándonos, o como dijo papi anteriormente, estando. A veces no tienes que ni que decir una palabra, Exacto. pero estando, uno se siente un poquito mejor. Y yo quiero aprovechar para enfatizar nuevamente, nosotros somos una familia bien agradecida. Siempre hemos sido siempre queremos asegurarnos que lo decimos claramente y se lo decimos a la gente. Y la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, muchas amistades nuestras, familiares nuestros, todos, estamos bien agradecidos por el apoyo que constantemente hemos recibido, por el toquecito que dan de vez en cuando. Sé que la gente obviamente tiene que seguir sus vidas, tiene que atender lo suyo, pero todavía hay quien da ese toquecito. Quiero que recuerden a mi cuñada Olga, a mi eh, suegra, doña Ramona López, doña Monín, de 102 años de edad, que todavía está con nosotros, y otros familiares, todos estamos bien agradecidos por lo que han hecho, ¿verdad? Durante todo este tiempo, las muestras de cariño, apoyo, eh, comida, ayuda financiera que ha sido tan esencial. Gracias y desde ya tenemos el compromiso de que en unos cuantos meses más adelante, pues entonces vamos a contarles, vamos a hacer otro episodio para que vean por dónde andamos en esta jornada. Yo digo, lean sobre el tema, hay libros excelentes que yo les he mencionado y puedo volver a escribir abajo títulos de libros que han sido muy buenos, de personas que han perdido su esposa. Y hay muchos recursos, pero el mejor recurso es la palabra de Dios, obviamente, y la confianza que le tenemos al Señor. Pero vamos a hacer otro episodio en el futuro y quiero aprovechar para anunciar ya públicamente, ¿verdad? Que el día 4 de enero del 2026 a las 3:30 de la tarde en la Iglesia Bíblica de Juana Díaz vamos a estar llevando a cabo un memorial. Eso se hace una sola vez eh, porque nos permite reunirnos, recordar a la persona que partió, una vez más dar testimonios, pero sobre todo enfatizar en llevar el mensaje del Evangelio de Salvación, de la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo, de la reunión que tenemos en el aire con el Señor, que eso está escrito, que va a haber una transformación en un instante. Todo eso está en la palabra de Dios y le creemos al Señor. En lo que llegue ese día, pues también creemos que hay mucho que hacer, que hay que seguir adelante. Y yo quería que ustedes conocieran a mis chicas. Somos nosotros tres. Otros más están llevando la carga de la tristeza y del luto de la partida de Elga Santiago López, que me hubiese gustado que ustedes también la conocieran. Pero a nosotros tres somos los que llevamos esta situación tan dura, tan compleja. Nos llamamos, nos comunicamos prácticamente a diario. Cada uno dice cómo se siente o cómo ha pasado ese día. Todas las noches nos saludamos, nos deseamos lo mejor para enfrentar el próximo día. Quiero aprovechar para también darle las gracias a Alexander y a Félix Gaby, los esposos de Ángela y Gaby, de Ángela y Élica, que nos han estado ahí, entendiendo que ellos fueron catapultados a una situación sorpresiva como esposos y han sido muy comprensivos y muy pacientes para entender a las chicas en medio de todo este proceso. Antes de ya ir cerrando, pues yo quisiera que ustedes dijeran unas palabras más para aquellas personas que sacan de su tiempo tan valioso para acompañarnos en estos episodios de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Yo también quiero agradecer a las personas que acá, nosotras que vivimos en esta temporada de vida acá en Estados Unidos, el grupo pequeño de personas que el Señor nos ha permitido conocer y conectar, que nos han dado seguimiento, que nos han acompañado, que preguntan cómo estamos, de diversas maneras, ya sea en persona o por mensaje. Les agradecemos porque la distancia también es otro factor en nuestra historia, ¿verdad? No estamos ahora mismo viviendo en Puerto Rico, pero el Señor nos ha permitido conocer gente maravillosa, que de hecho el día que nuestra mamá, la esposa de papi, parte, estuvimos acompañados por hermanos en la fe, y eso es bien importante eh, mencionar, que cuando usted está en un proceso difícil, trate de batallar ese sentimiento de aislarse, porque el dolor quiere que tú pienses que aislarte te va a hacer sentir mejor, pero no todo el tiempo es la respuesta. A veces hay que considerar
tener un grupo de personas que te apoyen, que te escuchen sin señalarte de lo que estés procesando y ventilando para soltarlo y decirlo y no tener esa carga, pero no estar solo, considerar si tienes un grupo donde puedas congregarte, una iglesia de sana doctrina, o amistades que sean saludables, que puedan acompañarte y puedan escucharte y que, como dije anteriormente, que tengan la paciencia de entender que no es rápido, es un proceso. Y les quería compartir algo que escribí. De ruinas solo Dios hace bellezas, de tumbas solo Dios hace jardines, solo Dios. No permitamos que el dolor sea lo que nos defina. Permítete tener la esperanza de que algún día, aunque tome mucho tiempo, esta será una historia de instrumento para la gloria de Dios. Pero por ahora, llora si tienes que hacerlo, siente, recuerda, extraña, abraza, habla con amigos y fíjate en las pequeñas bellezas. Erika, ¿algo más que quieras añadir? Si quieres añadir algo más. Yo quiero dar las gracias, ¿verdad? A todas esas personas que de alguna manera u otra ha estado pendiente, ha estado dándonos palabras, un toquecito aquí y allá. Gracias, nuestros familiares, amistades, a nuestros esposos, gracias. Y más a nuestros hijos, mis dos sobrinos y a mi hija, gracias que en algún momento sé que escucharán esto y le contaremos, mantendremos la memoria, como quien dice, ¿verdad? Porque dicen por ahí, la memoria de mami viva. Gracias porque ellos han sido nuestros rayitos de luz, nuestros rayitos de sol en medio de toda esta temporada y por ellos también nosotros, ¿verdad? Necesitamos esas oraciones que continúen hacia nosotros y espero que con esto que acabamos de hacer podamos ser de alguna manera apoyo para otra persona en cualquier temporada que se encuentre de su vida y gracias por escucharnos y gracias por este espacio, papi, que nos ha permitido tener. Bien, gracias a ustedes por la idea. Ellos fueron los que me motivaron a llevar a cabo esto. Y también el podcast de audio que está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo le he contado a ustedes algunas anécdotas curiosas del nieto. El nieto ya tiene 13 años y medio. Y cuando menos no lo imaginamos, siempre hace algo, mención de abuelita Elga. Y de las más recientes que hizo, pues también hizo como un movimiento. Él estaba imitando cómo caminaba Elga, porque Elga tenía problemas con las piernas por sus operaciones, por sus reemplazos, ¿verdad? De cadera, rodillas, de tornillos en el tobillo, bueno. La mujer biónica, como le decíamos. Era lo más cercano a Iron Woman, ¿verdad? Pero él dijo, ahorita caminaba así, así, pero ahora ya no camina así. Ahora camina bien, ¿verdad? Algo así fue que dijo. ¿Y por qué no? ¿Verdad que sí? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor y estar con Cristo es muchísimo mejor. Gracias por su tiempo, gracias chicas. Las voy a invitar nuevamente en el futuro a ver por dónde andamos en nuestra jornada de luto, que va a salir algo, porque Dios está con nosotros. Dios está, hay escuela de Dios y los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Queda de nosotros observar con calma lo que Dios esté haciendo y contar la historia como es. Pero por ahora es difícil, es bien difícil. Será hasta el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. El Señor te bendiga mucho.